15 años de trabajo y solo una casa de barro. La frase pesa como una llave oxidada, que hace girar recuerdos y abre puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Cuando la gente del pueblo habla de ella, lo hace en voz baja, como si nombrarla pudiera romper algo frágil: la paciencia, la esperanza, la vida que se sostiene con paciencia. Durante 15 años, Marie cuidó a la señora Esperanza. No fue solamente limpiar, cocinar o cambiar sábanas, fue entrar en habitaciones donde la soledad se había instalado como una costumbre, y sostener la mano de una mujer que en sus últimos años solo tuvo a Marie para acompañarla. Marie dejó su propio hogar por temporadas largas, se turnó entre trabajos para sostener a sus 3 hijos y volvió siempre al mismo cuarto pequeño, donde el olor a jabón y medicinas se mezclaba con el perfume tenue que la señora había conservado desde otra época. Cuidar no fue un trámite, fue elección diaria, fue renuncia y amor sin aplausos. La gente que pasa por la calle suele imaginar que los gestos grandes vienen con recompensas visibles, pero la vida tiene otra manera de saldar cuentas. A veces da la recompensa envuelta en barro y silencio, otras veces nunca aparece. Marie creyó en una promesa. En el lecho donde la señora Esperanza habló con voz débil, sostuvo la mano de Marie y dijo un nombre que sonó como un juramento. Esto será tuyo. Era una vieja costumbre, encomendar lo que más se quiere a quien más lo protege. Marie se aferró a esas palabras como quien se agarra a una cuerda lanzada desde un barco que balancea. Se hizo la lectura del testamento en la oficina del licenciado Bermúdez, con las paredes llenas de diplomas y la luz que cae fría desde el ventanal. Los hijos de la señora Esperanza, Rodrigo, alto y calculador, Gabriela, con un portafolio siempre en la mano, Fernando, que hablaba poco pero miraba mucho, ocuparon las sillas con una comodidad que olía a sobra heredada. Marie llegó tarde, porque el bus que la trajo desde el valle se detuvo por un neumático pinchado, pero llegó. Se sentó en una silla de plático, con las manos cruzadas y los hijos suyos pegados a su falda como si supieran que aquello podía quebrarlos o sostenerlos. Cuando el abogado leyó las palabras, la sala pareció adelgazarse. Los lujos, las propiedades, las cuentas, todo se contaba en cifras que a Marie le resultaban abstractas. La luz rebotaba en relojes caros y en una sonrisa de Gabriela que apenas se contuvo. Y entonces llegó el nombre de Marie. Los presentes escucharon con el mismo interés que se presta a una historia que no nos concierne. A Marie le otorgo la casa de la finca en el valle, la casita de adobe junto al río. La frase cayó como una piedra en un vaso lleno de expectativas. Marie miró alrededor, esperando quizá otra cosa: tierras, un fondo, una carta con instrucciones de cuidado. Solo una llave pequeña fue depositada en la palma de su mano, con el dorso del abogado en gesto protocolar. Rodrigo sonrió por debajo, un gesto que Marie ya conocía, aquel tipo de sonrisa que no conoce la ternura. La vergüenza pegó a la piel como el polvo de la oficina al salir. Algunos presentes se excusaron, otros no. Lo que más dolió no fue la pobreza del legado, sino la forma. La promesa hecha en voz baja al oído se había convertido en una formalidad que no satisfacía la expectativa humana de justicia. En el silencio que siguió, María sostuvo la llave como si fuera un mensaje cifrado. Sus hijos miraron la llave con una mezcla de perplejidad y desconfianza, conscientes de que aquel pedazo de metal era la suma de 15 años de noches en vela, de comidas compartidas a medias, de manos limpias y corazones abiertos. Si esta historia te toca, comenta abajo cómo te llamas y si alguna vez viste cómo la justicia llegó tarde, pero llegó. El viaje hacia el valle fue un contrasentido. La ciudad quedó atrás y con ella las fachadas pulidas. La carretera se volvió senda y luego camino de tierra. Marie miraba por la ventanilla como quien relee una página dura. Sus hijos, Daniela de 10 años, Mateo de 8 y Julián de 6, se agarraban a sus manos como si la mano de su madre fuera la garantía de que el mundo seguiría entero. No había mucho que llevar: algunas mudas de ropa, el cajón con juguetes de los niños, una manta vieja, la caja con documentos que el abogado le había entregado junto a la llave. Todo entró en el viejo camión de mudanzas que alguien del pueblo consiguió a precio bajo. El motor tosió más de una vez antes de arrancar. La primera visión del terreno le cayó a Marie al amanecer. La casa estaba ahí, encorvada sobre la loma como un animal cansado. Era una construcción modesta, de adobe reseco bajo el sol,
con el techo de lámina oxidada que había conocido mejores temporadas. La ventana estaba sin vidrio, una puerta coja colgaba de un solo postigo, un huerto pequeño y remendado, unas pocas paredes de contención y el rumor del río abajo, todo lo que quedaba de lo que la señora Esperanza había llamado casa en su lecho. No había servicio de agua corriente, la electricidad era intermitente y el pueblo más cercano quedaba a media hora a pie. Para cualquiera que buscara un lujo, aquello no era un legado. Para Marie, aquello era por mucho lo que le habían prometido. La primera noche en la casa fue una prueba de resistencia. Nadie la prepara para el frío que se filtra por los huecos de una casa de adobe, ni para los ruidos de las tejas que se mueven cuando el viento decide conversar. Prepararon un fuego en una vieja estufa de leña. Cocinaron un guiso que supo a victoria mínima. Daniela repartió los últimos caramelos que tenían. Julián pidió más pan con voz pequeña, y Mateo se durmió con una mano sobre la chaqueta de Marie, buscando la certeza del cuerpo caliente de su madre. Marie miró a sus hijos y sintió el peso de una responsabilidad que no se mide en llaves ni en testamentos. Se quedó despierta hasta que los ojos de los tres se cerraron. Entonces, sola, susurró una oración corta, una palabra de agradecimiento más que de demanda. No pidió riquezas, pidió fuerza. La casa crujía. Los muros de adobe, al contacto con la fría madrugada, exhalaban un sonido seco. Fue así, entre el crujido y la paciencia, que ocurrió el primer hallazgo. Al cruzar la cocina para rescatar una olla, Marie notó una sombra diferente en la pared, una línea que no debería haber estado allí. Las manos la recorrieron por instinto. La superficie cedió bajo la presión, como si solo fuera una capa superficial. Con la punta de un cuchillo y el impulso de quien busca no perder la oportunidad, empezó a abrir. El polvo se alzó con voces de recuerdos. Detrás de la primera capa apareció una caja metálica pequeña, cerrada y sin brillo. Un recipiente que parecía fuera de lugar en una casa tan humilde. Cuando abrió la caja, su corazón latió con una fuerza que a veces confunde. Dentro, unos billetes bien doblados, piezas de plata y algunas joyas sencillas. Un broche, un anillo de diseño antiguo, una cadena con un crucifijo diminuto. No era el torrente de riqueza que algunas novelas prometen. Pero entre aquellas cosas había una intención. Había cuidado. Había una nota doblada entre los billetes, con la letra de la señora Esperanza, temblorosa y clara. Para ti, querida Marie, decía la carta con una caligrafía que conocía los años de cuidado. Sé que no confían ni creen, por eso lo escondí. Esto te ayudará a empezar. Confío en que la usarás con sabiduría. Gracias por tu fidelidad. Las palabras resonaron en la cocina como una campana pequeña. No era tanto la cantidad, pensó Marie, sino la certeza de que la promesa había sido más que palabras al oído, había sido acción. Un alivio tibio comenzó a deslizarse por su pecho. No era una recompensa que borrara años de cansancio, pero era una señal. Una mano que había conocido la dureza decidió dejar algo para quien la había cuidado. No fue una esperanza ingenua. Marie entendió que aquello requería prudencia. Guardó la caja, cubrió el hueco tapándola con adobe y pasó la noche repasando números en la cabeza, planes que eran más deseos que certezas. Reparar el techo, comprar materiales para aislar la casa, inscribir a Daniela en la escuela del pueblo, buscar la manera de generar ingresos que no la obligaran a viajar lejos de sus hijos. Pensó en comenzar con lo esencial y dejar un fondo para emergencias. La responsabilidad le parecía una moneda frágil que debía administrarse con cuidado. Pero los secretos no siempre saben mantenerse así. Las paredes hablan en los pueblos pequeños. Una vecina que vendía tortillas llegó a la puerta al día siguiente y vio la caja abierta sobre la mesa. No por curiosidad malsana, sino porque en poblados así todo es currículum y rumor. Alguien ve, alguien escucha, alguien recuerda. Silvestre Ochoa, el vecino anciano que llevaba más años que cualquiera en el valle y quien siempre parecía tener una palabra prudente en la lengua, pasó a saludar. Silvestre escuchó, observó y tragó saliva con ese sonido que precede a una decisión importante. Hay gente que no tiene escrúpulos, dijo en voz baja, y la mirada de Marie supo que algo había cambiado. En menos de una semana, la noticia viajó más rápido que cualquier cartel. No solo la vecina que iba a vender tortillas contó, también los chicos del pueblo, que saben interpretar gestos de forma certera.
De rumores nació un interés mal dispuesto. Rodrigo, que se movía con discreción hasta entonces, apareció una tarde con un auto que no era del pueblo. Vestía una camisa clara y una sonrisa que olía a transacción. «Marí», dijo Rodrigo, con un ademán suave, «debo decirte que qué fortuna. La señora nos habló mucho de ti. Sé que la casa no es gran cosa para empezar, pero quizá podríamos conversar. Hay formas de hacer que esto te ayude de verdad. Una oferta por el terreno, un acuerdo que te permita vivir con cierta comodidad». Marí lo miró con la calma de quien no necesita que le pinten la realidad. La oferta de Rodrigo no era realmente una oferta, era un intento de lavar una ausencia con dinero y de reacomodar un legado a conveniencia propia. Ella escuchó, contestó que por ahora quería asentarse, que el pueblo le daría tiempo para decidir. Rodrigo insistió, con un tono que pretendía ser afectuoso y que olía a estrategia. «Solo piensa en tus hijos», dijo. En esos ojos había algo que Marí ya conocía. No era cariño, sino cálculo. No todos los que se acercaron lo hicieron con veloz intento de lucro. Había manos amigas en el valle. Silvestre fue la más firme. Se le veía por la casa, trayendo leña, cerrando ventanas durante la noche, asegurándose de que los niños se durmieran con pan en la mesa. Se sentó una tarde junto a Marí en el porche y le habló con la honestidad de quien ha visto pasar a muchos. «Si alguien mete las manos donde no debe, te aviso», dijo Silvestre, con voz áspera. Tenía esa mirada que no promete heroísmos, pero sí presencia. «He visto a Rodrigo y a sus amigos. No son malos, son de otro mundo. Cuando falta respeto, yo camino al que corresponde». En los días que siguieron, María encontró más cajas. No eran todas iguales, ni contenían siempre lo mismo. Algunas guardaban monedas antiguas envueltas en tela, otras escondían documentos y papeles que hablaban de cuentas y terrenos. Había una cámara de fotos con placas antiguas que mostraban a la señora Esperanza joven y sonriente en lugares que Marí solo conocía por historias. Entre esas cajas también apareció una hoja donde la señora explicaba con más detalle su intención. Si Rodrigo y los demás intentaran adueñarse de las cosas por la vía fácil, ella prefería que todo quedara en manos de quien la cuidó sin esperar nada. «Con mis manos trabajadas, confío en las tuyas», escribió. La existencia de esos escondites complicó el panorama. Algunos vecinos empezaron a hablar de grandeza súbita. Otros, más prudentes, guardaron silencio. Un día, un hombre vestido de manera descuidada, con aspecto de quien frecuenta más las noches que las plazas, se presentó a la puerta preguntando por el terreno. No dijo su nombre, solo observó las paredes con interés profesional. «¿Vas a vender?», preguntó, con la voz de quien mide cada palabra. Marí lo miró y respondió con calma que no. Llamenes y ofertas llegaron en distintos trajes. Unos deseaban comprar para especular, otros para remover la tierra y buscar lo que ahora sabían que pudiera estar escondido. Por las noches, voces extrañas circulaban por afuera, como si la noche misma se hubiese llenado de oídos. El primer intento serio ocurrió un jueves. Marí, cansada de vigilar, había logrado dormir alrededor de la medianoche. Daniela fue la primera en despertarse por un ruido sordo. Luego Mateo, Julián tartamudeó pidiendo agua y fue Marí quien notó que la puerta principal estaba levemente abierta, la cadena cortada. Unos golpes secos en la pared anunciaron algo peor. No era el viento. Marí supo, con esa certeza que solo da el instinto, que alguien estaba dentro de la casa. No gritó de inmediato, no por cobardía, sino por cálculo. Los sollozos, los gritos, a veces provocan más violencia que protección. Tomó una linterna vieja, colocó a los niños en la cocina y las luces en el corredor, y se asomó con el corazón en la garganta. Desde la penumbra vio sombras que se movían a hurtadillas, manos buscando detrás de la estufa, una figura que intentaba levantar el trozo de adobe que cubría uno de los huecos secretos. Fueron manos rápidas y certificadas por la necesidad ajena. Marí sintió la traición de su propio pueblo. «Alto», dijo con voz firme, aunque contenida. «Fuera de mi casa». Un hombre volteó
y en lugar de detenerse corrió hacia la puerta. No parecía armado, pero la tensión que se apoderó del lugar fue suficiente para que los niños se pusieran a llorar. Un golpe, un tropiezo. Alguien intentó llevarse la caja pequeña que ella había mantenido bajo llave dentro de un saco. Marie corrió tras el ladrón y logró alcanzarlo en la vereda, agarrando del brazo a un hombre que olía a humedad y desesperanza. El golpe que siguió no fue cinematográfico, fue áspero, torpe. El hombre forcejeó, una cartera se rasgó, los billetes se mezclaron con el polvo. En ese forcejeo, otro hombre salió de la sombra y golpeó la espalda de Marie con dureza suficiente para hacerla tambalear. No hubo sangre en el relato que siguió, hubo miedo, empujones y la sensación de despojo. Alguien corrió hacia el río, alguien se perdió por el camino que llevaba al pueblo. Silvestre había escuchado los ruidos desde la casa de al lado y apareció con su linterna. Con él vino el rumor más efectivo. Vecinos encendiendo luces, perros ladrando como instrumentos de alarma. Las voces se multiplicaron. Rodrigo, quien no se resignaba a ceder la escena, llegó también pero con seguridad distinta. Ya no era un avance diplomático, era un intento por controlar el rumor. Su auto quedó detenido al borde del camino como quien pretende dar una orden. «Silvestre», gritó Rodrigo, con esa paciencia mal aprendida que pretende ser autoridad. «¿Qué sucede aquí?» Silvestre, con la serenidad de la experiencia, respondió lo que debía. «Robo, Rodrigo. Gente que vino a saquear o a ver si había más». Rodrigo miró la casa, los niños, a Marie. Sus manos se tensaron en el volante. No era fácil averiguar si sentía culpa, enojo por el escándalo, o el cálculo rápido para impedir que su nombre se quedara en la acusación pública. En su rostro hubo una mezcla que no terminó de definirse. Las cosas quedaron en un territorio de tensión difuso. Algunos objetos pequeños habían desaparecido, otras cosas, enterradas en el huerto o escondidas bajo tablas, quedaron intactas. Marie se despertó en la madrugada, con el cuerpo latiendo, la ropa manchada de tierra y el alma drenada por un tipo de vergüenza que no se lleva en bolsas. Los niños olían a sudor y consuelo. Daniela apretaba un muñeco con fuerza. Marie miró el cajón donde guardaba la carta de la señora Esperanza y se repitió la nota en la cabeza. «Confío en que la usarás con sabiduría». Sentía que la confianza depositada en ella la hacía más responsable aún. Esa mañana, la plaza del pueblo no hablaba de otra cosa. Las palabras corrieron. Les robaron a la cuidadora. La casa tiene cosas ocultas. Vino Rodrigo y hubo un forcejeo. Cada relato añadía un matiz, una acusación, una defensa. El rumor plantado al principio se había convertido en denuncia. Marie recibió miradas, algunas compasivas, otras curiosas. En una esquina, un hombre del pueblo que trabaja en la estación de policía local pasó de largo con la expresión que parece calcular riesgo y recurso. Silvestre fue quien hizo lo que la gente de buena voluntad hace cuando cree que el orden puede ayudar. Fue a buscar ayuda formal. Llamó, habló con alguien en la comisaría del pueblo cercano y explicó los hechos sin florituras. «No quiero escándalo, solo quiero que se haga lo justo», dijo. El ruido de la mañana fue también la ocasión para que alguien arrimara una pieza al rompecabezas. Una nota anónima, doblada y dejada en la puerta, señalaba cómo un grupo de jóvenes del pueblo había sido visto cerca de la casa la noche anterior, con linternas y una camioneta vieja. Nadie quería culpar sin pruebas, pero los indicios empezaban a señalar nombres. Rodrigo, por su parte, quedó en una posición complicada. Había intentado presentarse como conciliador antes del robo y ahora aparecía en la escena sin que eso aclarara si había sido oportunista o simplemente sorprendido por los acontecimientos. Nada es blanco o negro en estas historias, siempre hay grietas. En la casa, Marie revisó lo poco que quedaba seguro bajo llave. La caja inicial estaba intacta en parte, pero faltaban algunas monedas y una pequeña medalla. Su primera reacción fue de rabia contenida, la siguiente de cálculo. Tenía que proteger lo que quedaba. Eso implicaba decisiones duras, enterrar lo más valioso en un lugar distinto, llevarlo al pueblo y guardarlo en una caja de seguridad, o confiar en la palabra de alguien. Marie no quería hacer grandes movimientos sin pensar. Había aprendido en años a medir riesgos. Esa tarde, mientras arreglaba lo que podía de la puerta y observaba a sus hijos jugar cerca del huerto, un hombre se acercó.
No era Rodrigo ni un conocido estridente. Era el licenciado que vivía en la ciudad, el mismo que tiempo atrás había trabajado con la señora Esperanza en algunos papeles. Se presentó como un conocido de la familia, alguien que había llevado trámites menores años atrás. Su nombre no era Monterrubio, aunque el licenciado Monterrubio existía y sería importante después. Este hombre era solo un mensajero de opciones, un testigo de que la cosa tenía alcance más allá del valle. «Hay que ser prudente», dijo. «Si algo así ocurre, conviene documentarlo». Su recomendación fue simple: tomar nota, no mover demasiadas cosas y, sobre todo, pedir ayuda institucional si el asunto se complicaba. María sintió, pero en el fondo sabía que la asistencia no siempre es inmediata y que la mejor protección, muchas veces, es la comunidad. Por eso, por la noche, convocó a algunas vecinas a su porche, gente humilde, manos que habían trabajado en cosechas y panaderías, mujeres que habían visto a la señora Esperanza y a Marí juntos durante años. Compartió con ellas la carta y les contó del robo. No buscó lástima, buscó consenso. «Lo que pase con esto no será para destruir a nadie», dijo con voz que intentaba mantener la tregua. «Se cuidará para nuestros hijos, para las viudas, para quien lo necesite». Algunos ojos se humedecieron, otros, como siempre, calcularon. Esa misma noche, cuando las estrellas empezaban a bordar el cielo, Daniela se acercó a su madre y le preguntó con la inocencia de los pequeños: «Mamá, ¿la señora Esperanza no nos olvidó?». Marí la abrazó con fuerza. Respiró y dijo: «No, mi vida, ella fue leal y eso no se borra. Nosotros cuidaremos lo que nos dejó». Fue una respuesta pequeña, humana, sin promesas grandilocuentes, pero suficiente para calmar a una niña. La dignidad, pensó Marí, no es algo que se compra, se construye. Y sin embargo, la noche volvió a cobrar su costumbre de ser peligrosa. Hacia la medianoche, alguien golpeó la puerta del vecino con un palo largo. Silvestre, que no dormía de corrido, se acercó a mirar por la ventana y vio cómo, a la luz de las linternas, una pareja de figuras cavaba con torpeza al pie de un árbol donde María había enterrado una caja pequeña días atrás. El barro voló en silencio, como si evitar el ruido fuera la regla de una noche que ya había olvidado la vergüenza. Silvestre agarró su bastón, encendió la vieja radio de emergencia y se puso en dirección al lugar. Marí, alertada por el faro distante de la radio, oyó el crujir de pasos y, sin tiempo para articular un plan, se encontró nuevamente frente a la posibilidad de perder lo que había recibido por la confianza de una mujer que ya no estaba. No hubo tiempo para limpiar el recuerdo ni para organizar la defensa. Solo hubo un batir de corazones y el frío de la madrugada pegado a la piel. La casa volvió a llenarse de sombras, y Marí supo que esa sería la noche en que la lealtad le pediría no solo paciencia, sino decisión. La noche apretó los dientes, como si quisiera cerrar la historia de una vez. Silvestre avanzó por el sendero con la calma de quien conoce cada piedra y cada rama. Su bastón golpeaba el suelo en un ritmo que servía de metrónomo a la determinación. Al llegar, vio a dos figuras agazapadas, manos llenas de barro, la luz de la linterna rebotando en un pedazo de metal. No fueron héroes de película, eran hombres desgastados por la necesidad, con ojos que mostraban más miedo que violencia. Silvestre no gritó, su voz, cuando la usó, fue clara y grave. «Alto, en nombre del pueblo». Las figuras se sobresaltaron, un perro ladró a lo lejos, un tercer hombre, que hacía el papel de centinela, echó a correr, pero tropezó con la raíz de un árbol y quedó tendido entre barro y respiración agitada. Silvestre logró sostener a uno de ellos hasta que la luz encendiera más puertas. Marí, de la casa, salió con una manta alrededor de los hombros y los ojos inflamados por no haber dormido en días. No gritó, se unió a Silvestre con esa mezcla de firmeza y cansancio que nace cuando alguien ha decidido no ceder lo que le pertenece por derecho y por memoria. En menos de media hora llegaron linternas desde varias casas. No todos los vecinos tenían armas ni venganza en la mente, pero la comunidad, como un organismo, reaccionó. Un par de jóvenes que trabajaban en la cantera cercana se acercaron. Otros, con más miedo, se mantuvieron en las esquinas. El joven que intentaba correr fue alcanzado por uno de los hombres del pueblo. No hubo golpes inútiles, solo manos que se cerraban para impedir una huida. La radio de la caseta de Silvestre chirrió. La voz de la delegación de la policía, que había recibido la llamada, confirmaba que mandarían una patrulla. «Tranquilidad», dijo Silvestre.
No buscamos venganza. Queremos dejar las cosas como deben quedar. Marie miró a los hombres con el mismo cuidado con que uno examina un medicamento. Sabía que la necesidad puede llevar a la ruina moral, pero también que la justicia no se construye solo con castigos. Cuando la patrulla apareció, 2 agentes con botas y rostros de ciudad descendieron. Esperaron a que la noche se aclarara. Se tomaron notas, escucharon a testigos, y se llevaron a 2 de los 4 implicados para interrogatorio. Las monedas perdidas, parte de un broche y una medalla aparecieron en el lugar donde los hombres habían sido sorprendidos. Otras piezas parecían haber sido arrojadas al río durante la huida. Nada sería devuelto en su totalidad, pero algo se había recuperado. El pueblo quedó en vilo, con una mezcla de alivio y cansancio. La mañana siguiente trajo con ella la noticia de que los aprehendidos tenían antecedentes de hurtos menores. La policía los retuvo y se inició un trámite que no dependía de Marie, pero que en el fondo ella deseaba que sirviera de lección y de reparación. No quería que la ley fuese sanguinaria, quería que fuera justa. Fue en ese punto cuando el licenciado Monterrubio apareció en la escena. Llegó en un coche sencillo, con el traje sin almidón y una mirada que apaciguaba la urgencia. Conocía la voz de Esperanza desde hacía años, y sus papeles hablaban de una señora que había guardado secretos con cuidado. Monterrubio traía algo que a Marie le sonó como un alivio. No un documento legal interminable, sino una carta dirigida a ella que había permanecido cerrada en un sobre marcado con la caligrafía de la fallecida. «Hay cosas que no caben en un testamento público», dijo el licenciado sin alardes. Su señora hizo un gesto. Dejó instrucciones que necesitaban ser descubiertas en un momento de confianza. Se adelantó a la codicia, como quien esconde pan para el día en que habrá hambre. Monterrubio explicó que al conocer la tensión con los hijos, la señora Esperanza había tomado precauciones. No habló de tecnicismos, evitó usar palabras que confundieran. Dijo lo esencial. Había un codicilo, una carta firmada, y testigos que confirmaban la intención de que aquello que estaba escondido, todo aquello que se encontrara oculto en la casa, fuera considerado legado para quien la había cuidado. Monterrubio abrió su portafolio y mostró fotografías de las cajas, inventarios parciales y una nota suya en la que recogía la intención de defender la voluntad de Esperanza si alguien la disputaba. Cuando Rodrigo se enteró de la llegada de Monterrubio, su rostro se tensó. Había ido al pueblo con su sonrisa de oferta, creyendo que la palabra y la presión bastarían. No esperaba encontrarse con la formalidad de un abogado que trabajaba con paciencia. Veía en Marte, en Marie, un obstáculo que podía arremangarse si las circunstancias lo favorecían. Ahora, frente a la evidencia de que la voluntad de su madre tenía algo más de fibra, Rodrigo improvisó. Ofrecimientos, palabras amables y una sombra de amenaza disimulada. «No hay necesidad de peleas», dijo Rodrigo en voz alta, intentando sumar quienes aún dudaban. Sus palabras olían a conciliación, pero había en ellas un cálculo de quien cree que el mundo puede comprarse con gestos. «Podemos arreglarlo de manera privada, para que no se manche la memoria». Monterrubio lo miró con la lentitud de quien sabe leer intenciones. «La memoria no se mancha cuando se actúa con rectitud», repuso el licenciado. Y la ley existe para proteger la voluntad de quien ya no puede hablar. La tensión escaló. Rodrigo, que había contado con diálogos privados para atar cabos, se encontró con el escrutinio público. Vecinos que habían presenciado el intento de saqueo, el testimonio de Silvestre y la evidencia física. No era una sentencia inmediata, pero la presión social cambió el tono de su discurso. Gabriel, que en la ciudad llevaba el papel del ejecutivo, evitó involucrarse en la pelea pública. Fernando, callado, cruzó la mirada con su madre y con Marie sin pronunciar palabra. No era una victoria definitiva, pero el poder de la comunidad había inclinado la balanza hacia la posibilidad de que la intención de Esperanza no quedara anulada por el ruido. Monterrubio propuso una solución pragmática. Mientras se ordenaban los pasos legales, lo más sensato era preservar lo recuperado en un lugar seguro. Sugirió, y con la anuencia de Marie, depositar lo esencial en una caja de seguridad en el banco del pueblo más cercano, conservar una lista clara de lo encontrado, notificar las piezas desaparecidas y con ello evitar que los nuevos rumores se transformaran en saqueos sucesivos. Marie, que ya había aprendido a medir los riesgos, aceptó. No era una entrega por fe, sino una decisión calculada. El traslado al banco fue discreto.
No hubo pompa, solo una diligencia sencilla. Monterrubio y Marí con la caja, Silvestre y 2 vecinos como testigos, la policía local en espera. Entregar lo descubierto no fue fácil. Cada moneda, cada trozo de plata representaba la memoria de una promesa. Pero María entendía que proteger aquello para el futuro era parte de la lealtad. No gastar todo en un arranque de justicia personal, sino administrar para que su familia y otros en su situación pudieran tener una posibilidad cierta de estabilidad. Mientras el proceso legal caminaba lento pero firme, Marí comenzó a planear con cuidado. No quería que la riqueza cambiara su corazón. Tampoco deseaba que la escasez marcara para siempre a sus hijos. Primero, lo más inmediato, una casa digna, no de ostentación, sino de tranquilidad, con ventanas que cerraran el frío y un techo sin goteras. Buscó albañiles honestos, gente de la región que midiera el trabajo con miradas claras. Compró materiales lo justo y necesario. El proceso de levantar una casa le llevó meses. Fue trabajo en horario de día, decisiones cotidianas en las tardes, noches de resignación y mañanas con proezas pequeñas, una ventana nueva, una puerta que cerraba bien. Marí tomó la decisión de no abandonar la casa de adobe de la finca. Era el lugar donde había cuidado, donde la señora Esperanza le había susurrado promesas, y donde la memoria tenía su continuidad. En vez de vender, decidió conservarla como un punto de encuentro, una reserva emocional, un recuerdo que merecía ser preservado. La parte de la herencia que constituyó cambio no fue todo. Se vendieron algunas piezas no esenciales, se cambió plata por recursos líquidos, y una suma se destinó a un pequeño negocio que pudiera generar ingresos estables. El negocio fue una panadería. Marí siempre había cocinado para la casa. El pan que salía de su horno era capaz de arrancar sonrisas incluso en días de lluvia. Con asesoría de Monterrubio y la ayuda de Silvestre y algunas vecinas, adaptaron un cuarto anexo como horno y mostrador. No fue una panadería lujosa, fue un lugar con mesas de madera, donde la gente del valle se juntaba por la mañana y por la tarde. El aroma del pan atrajo clientes de pueblos cercanos. El negocio no fue un golpe de fortuna, sino un esfuerzo sostenido. Levantarse temprano, comprar leña, medir ingredientes, atender con cortesía. También se abrió un pequeño salón donde las madres podían dejar a sus pequeños mientras trabajaban en tareas por horas. Era un gesto de comunidad que nació de la experiencia de Marí. La educación de los hijos se convirtió en prioridad. Daniela recibió una beca parcial gracias a un maestro que admiraba el esfuerzo de Marí y que abogó porque la niña tuviera acceso a la escuela del pueblo. Mateo y Julián fueron inscritos en un programa de apoyo escolar, donde después de las clases recibían tareas y comida. Marí pagó con la lógica de quien sabe que la inversión en conocimiento es una protección contra la desesperanza. No gastó de más en lujos. Sus compras se centraron en ropa escolar, útiles, y en la posibilidad de que en un futuro uno de sus hijos pudiera estudiar algo que no los obligara a salir del valle sin un plan. Paralelamente, Marí y las vecinas conformaron un pequeño fondo para viudas y ancianos del lugar. No era una organización formal, pero funcionaba como una caja de solidaridad, un ahorro comunitario administrado por un consejo de 3 mujeres, incluidas Marí y 2 vecinas más, que decidían de forma transparente quién necesitaba una reparación urgente, medicamentos o pago de una pequeña deuda. La intención no era hacer caridad ostentosa, sino tejer redes que amortiguaran la fragilidad. La placa en el modesto salón de la panadería decía: Fondo Esperanza, para quienes cuidan y fueron cuidados. No hubo gala para su inauguración. Hubo una merienda, donde se contó la historia y se sostuvo la promesa de que lo que se había recibido sería compartido. En cuanto a Rodrigo, Gabriela y Fernando, la relación no desapareció con un acto jurídico. Hubo encuentros tensos. Un día, Rodrigo se presentó en la panadería con las manos en los bolsillos y la mirada cómplice de quien se disculpa con reticencia. No vino con soluciones preconfeccionadas. Vino a mirar lo que se hacía y a escuchar. Se acercó a la barra, compró un pan y habló de su madre con un soplo de arrepentimiento que no estaba del todo formado. «No vine antes porque no supe cómo», dijo Rodrigo, sin teatralidad. Sus palabras eran pequeñas, como quien teme abrir una herida que sangra.
Marie lo miró con la serenidad que da la prudencia. No buscaba humillarlo en público ni arrancar una confesión, solo escuchar y poner límites. Lo que sucedió no borra el pasado, respondió ella, pero hay que asumir las consecuencias. Tu madre quiso que así fuera. Yo no vine a pelear por orgullo, vine a sostener lo que se me confió. No hubo reconciliación instantánea, hubo pasos. A veces en la vida la reparación no exige aplausos, sino actos. Rodrigo empezó a colaborar en reparaciones menores, a traer madera, a involucrarse en la panadería en jornadas específicas. Tal vez lo hizo por culpa, tal vez por convicción naciente. El tiempo fue el árbitro. Gabriela siguió en la ciudad, pero envió dinero para el fondo cuando pudo. Fernando, más callado, ofreció herramientas y mano de obra en las temporadas de cosecha. No fue perdón absoluto, ni un Edén restaurado. Pero la relación se transformó en una convivencia donde la memoria ya no era un arma, sino una lección. El proceso legal con los hijos continuó en la ciudad cercana, con audiencias que parecían interminables a los ojos de quien espera resultados. Monterrubio, paciente y firme, defendió la voluntad de Esperanza con la evidencia que había, cartas, testigos y la coherencia de los hechos. No fue una victoria fácil, necesitaron testigos, comprobar la fecha y la intención. Pero la decisión final favoreció la validez del codicilo. El juez, a la luz de la documentación y los testimonios, ratificó que la voluntad de la señora era clara. Fue un triunfo procedimental, sí, pero sobre todo simbólico. La lealtad fue reconocida. Rodrigo y los demás tuvieron la opción de apelar, pero la presión social y el coste de la pelea legal hizo que la mayoría optara por cerrar el capítulo. No hubo escenografía de humillación pública. Monterrubio habló en la audiencia con la mesura de quien no busca venganza, sino justicia. El juez, sin pompa, dictó lo que la ley permitía. Cuando Marie recibió la copia de la sentencia, lloró en silencio. No eran lágrimas de euforia, eran una mezcla de alivio, cansancio y la sensación de que la carga se iba tornando manejable. Los niños corrieron por la casa nueva, inventando juegos con las tablas que sobraban de la construcción. La vida, esa maquinaria de cosas pequeñas, comenzó a acomodarse. El uso de los fondos siguió un plan. Parte para la casa Vigna, parte para la panadería, parte para una caja educativa y otra para el fondo comunitario. Marie, con la prudencia que define a las personas que han conocido la necesidad, pidió asesoría al maestro del pueblo y a Monterrubio para evitar malgastar. No fue una estrategia para acumular, fue una decisión de vida, sostener a su familia y ofrecer un alivio a quienes, por el azar de la vida, quedaban sin sostén. Con los años, la panadería creció hasta convertirse en un punto de encuentro. Unas fotos de la señora Esperanza, joven, sonriendo en blanco y negro, como un recuerdo que ya no exige culpa, sino reconocimiento. El negocio pagó salarios a 2 empleadas de la zona y a veces alojó talleres de alfabetización nocturna, cuando la gente tenía tiempo después de la jornada. La panadería no cambió el mundo, pero hizo la vida del valle más sostenible. Cuando el sol de una tarde abrió el formato de una ceremonia pequeña, Marie decidió donar el terreno original de la finca al municipio para construir un centro comunitario. No fue una entrega para borrar el pasado, sino una ofrenda con sentido. Ese lugar sería un espacio para cocinar, para enseñar oficios, para recibir atención básica y para que las viudas del valle encontraran compañía y herramientas. La idea nació en una de las reuniones del fondo. Si aquello había venido por una mano que cuidó, debía servir a otros que cuidaban o que habían sufrido. La inauguración fue sencilla. Vecinos, monseñor del pueblo que bendijo el lugar con unas palabras sobrias, Monterrubio, que habló de la importancia de cumplir la palabra dada, y Silvestre, con su bastón, como figura de la vigilancia comunitaria. La placa decía simplemente: Centro Esperanza, en memoria de quien confió. No había pompa ni discursos grandilocuentes, solo niños que corrían alrededor, mujeres que servían café y una mesa con panes recién horneados. Rodrigo asistió, con la mirada más serena. No hubo abrazos forzados,
solo la presencia de quien vuelve y camina despacio. Años después, en una tarde donde la luz parecía practicar la paciencia, Marie regresó a la casa de adobe. La caminata la llenó de recuerdos. Las noches de frío, el crujir de las tejas, las manos pequeñas de sus hijos buscando consuelo. La pared que había albergado cajas estaba ahora tapiada, como antes, pero con cuidado. Marie tocó la superficie con la yema de los dedos, como quien saluda a un viejo amigo. No había oro visible. Lo que había era una certeza. Esa pared guardaba una historia de fidelidad. En la nueva casa, donde la chimenea ya no dejaba pasar el frío, los niños crecieron. Daniela estudió magisterio y regresó a dar clases en la escuela del Valle. Mateo aprendió mecánica y montó un pequeño puesto de reparaciones. Julián se convirtió en ayudante de panadería y con el tiempo asumió responsabilidades en la gestión del negocio familiar. Ninguno de ellos olvidó los años de sacrificio. Ninguno convirtió la moneda en arrogancia. En el centro comunitario, algunas mujeres aprendieron a coser, otras a leer y gestionar pequeñas cuentas. La vida no se tornó perfecta, pero se volvió más justa en la medida que la dignidad fue el criterio que movía los gestos. Hubo días difíciles también. Aún con la protección legal, no todos en el pueblo pudieron aceptar el giro de la historia. Algunos miraban con recelo y otros con envidia. La condición humana es un tejido complejo. Pero la presencia de un fondo que ayudaba a pagar medicinas y pequeñas deudas suavizó las asperezas. Marie no buscó reconocimiento público. Su objetivo fue concreto: evitar que madres jóvenes, viudas y ancianos cayeran en la misma desesperanza que ella había conocido. La panadería no fue una máquina de lucro desmedido, sino un motor de tejido social. En el final de muchas jornadas, Marie se sentaba en el porche de su casa nueva y miraba el valle con una mezcla de gratitud contenida y memoria viva. No hubo fanfarria cuando la comunidad decidió nombrar al pequeño salón de reuniones Sala Esperanza, ni fue su deseo colocar retratos que demandaran una reverencia. Lo que sí quería era que la gente recordara que la lealtad casi siempre exige tiempo, que las promesas funcionan mejor cuando se acompañan de actos y que la responsabilidad ante lo recibido es un mandato práctico. Una tarde de otoño, cuando Daniela trajo a sus hijos a visitar el lugar donde sus abuelos habían vivido, Marie contó la historia sin dramatismos. Habló de la señora que la había cuidado, de la nota escondida, del robo, de la policía, de Monterrubio y de Silvestre. No buscó gloria, solo quiso que los pequeños aprendieran a valorar lo esencial, el gesto de cuidar. Les dijo que la riqueza más honda no está en monedas ni en alhajas, sino en la dignidad que uno sostiene cuando las luces se apagan. Hasta en el barro más humilde puede esconderse oro, les dijo, y los niños rieron porque las historias de los adultos tienden a hacer ruidos divertidos en los oídos de los pequeños. No fue una lección de riqueza teológica ni una promesa de milagros, fue más bien una constancia. La vida rara vez ofrece soluciones limpias, pero permite pequeñas reparaciones que, con tiempo y trabajo, cambian destinos. Marie envejeció con la calma de quien ha aprendido a priorizar. Su rostro tomó las marcas de la experiencia, sí, pero no la amargura. Cuando alguien le preguntó si se arrepentía de haber cuidado tantos años, su respuesta fue sencilla. No cambié mis actos por un resultado instantáneo, dijo una tarde. Lo hice porque así era, y cuando Dios o la vida te devuelve algo, lo mejor que puedes hacer es no guardarlo todo para ti. En el pueblo se contó la historia de diferentes maneras. Algunas la folclorizaron, otras la usaron de advertencia. Pero en la panadería, en la sala del centro, en las cunas que se acunaban por la noche, la historia vivía como una memoria útil. La creación de empleos modestos, la educación de los niños y la ayuda a las viudas no borraron la carencia de los que siguen sin recursos, pero marcaron un antes y un después. La solidaridad organizada puede, en pequeño, transformar el entorno. El último acto de la narrativa fue simple y sobrio. Marie, ya con canas en las sienes y manos que guardaban el temblor de la edad, acompañó la apertura de un taller de costura en el Centro Esperanza. Las máquinas zumbaban,
Las vecinas cosían, y el aroma del pan se filtraba por la puerta abierta. Monterrubio, más viejo también, aplaudió sin estridencias. Silvestre, con su bastón, se sentó en la primera fila y aplaudió con la misma contundencia que había empleado para atajar una noche peligrosa. Rodrigo miró desde la entrada, con la serenidad que da la distancia ganada con el trabajo. Cuando el ministerio local envió una carta reconociendo el esfuerzo comunitario, nadie hizo un discurso largo. Hubo palabras sencillas, agradecimientos y la lectura de una nota breve que la señora Esperanza había dejado para que se colocara en el centro. A quienes cuidan, mi gratitud. Era una frase pequeña, contenía todo lo que la memoria necesitaba. La lección quedó en el aire como un aroma persistente. La lealtad no necesariamente es recompensada con riquezas ostentosas, pero con diligencia, justicia y comunidad, la vida puede enderezar su rumbo. Mari no buscó venganza, tampoco quiso la humillación pública de quienes la habían herido. Eligió dignidad, administración responsable y solidaridad. En su vida, la promesa se cumplió en formas que no siempre son fáciles de medir. Una casa donde dormir sin miedo, hijos con educación, un negocio que alimentaba a muchos y un centro donde las manos enseñaban y acompañaban. Al caer la tarde, Mari se sentó con un vaso de té en la mano y miró hacia la pared donde una vez estuvieron las cajas. Cerró los ojos por un instante y agradeció en silencio, con una oración pequeña, que era más una confesión de humanidad que una petición. No pidió grandes milagros, pidió seguir con fuerzas para continuar haciendo lo correcto. Si esta historia llegó a tu corazón y conoces a alguien que necesita escuchar que la justicia, aunque a veces tarde, puede llegar de maneras humanas y solidarias, suscríbete al canal y comparte este video. Hay historias que sirven para recordar que la dignidad y la lealtad merecen ser defendidas, y que la verdadera riqueza de una comunidad es la capacidad de cuidarse mutuamente.